Bien, y vamos a continuar con estos ejercicios que habíamos visto, es decir, con los ejercicios que dice reactivos en disolución. El 34, que sería la continuación de lo que veníamos viendo, se van a dar cuenta que dice que un trozo de 100 gramos de una muestra que contiene zinc reacciona exactamente con 150 centímetros cúbicos de un ácido clorhídrico de esta densidad y que contiene 37,23% en peso de ácido clorhídrico. ¿Cuál es el porcentaje de zinc de la muestra? Y observen que la muestra reacciona con esta cantidad de ácido clorhídrico de esa densidad. Es decir, que como tenemos la densidad, la densidad y tenemos el volumen, lo que podemos hacer de allí es calcular directamente la masa. Es decir, recuerden que la densidad es masa sobre volumen, por lo tanto la masa va a ser la densidad por el volumen. Bien, densidad la tenemos, volumen lo tenemos, vamos a sacar la cantidad de gramos de ácido clorhídrico que nosotros vamos a disponer. Bien, sacado eso, lo que hay que hacer es un poco en función de lo que sería la ecuación. Que me olvidé de colocárselas, la ecuación sería el zinc con el ácido clorhídrico y me va a dar el cloruro de zinc más hidrógeno. Recuerden que esto van a tener que equilibrarlo. Entonces, un poco en función de lo que sería entre el zinc y, entre el ácido clorhídrico y el zinc para que reaccionen, voy a hacer una regla de 3 simple con la masa obtenida acá y me va a quedar la cantidad de gramos de zinc, es decir, voy a lograr obtener la masa de zinc que yo tengo. Con esa masa de zinc, recuerden que yo decía que los 100 gramos es el 100%, porque es lo que yo tengo. Con esta masa de zinc, que yo la voy a poner acá, va a corresponder a X%, donde ustedes van a sacar el resultado que creo que es 59,5. Bien, en el ejercicio 35, en lo que ustedes tienen es un agua contaminada que contiene justamente el nitrato de plomo disuelto que reacciona con el sulfato de sodio según esta ecuación. Lo que tienen que tener presente en esta ecuación que hay que equilibrarla. Calcula la concentración del nitrato en el agua sabiendo que 500 mililitros de estas reaccionaron exactamente con 0,450. O sea que no tienen mucho para hacer acá. Observen nada más la unidad que es mol por litro. Entonces, básicamente lo que yo tengo que calcular es la molaridad, que ya saben ustedes que para calcular la molaridad es masa sobre el peso molecular por el volumen. La masa que ustedes van a tener es la que van a obtener directamente de la ecuación cuando ustedes relacionen justamente el nitrato disuelto, lo van a relacionar con el sulfato, que es quienes reaccionan entre sí. Y recuerden que el sulfato tienen 0,450 gramos, es decir, una reglita de 3 simple. De ahí van a obtener la masa y por lo tanto van a obtener la molaridad y les va a dar el resultado. En el ejercicio 36, hay que tener un poco de cuidado porque nos dice que al mezclar una disolución acuosa de cloruro de calcio con otra de nitrato de plata se forma un precipitado de cloro de plata. Esta es mi ecuación que en este caso observen que ya está equilibrada. Se mezcla un volumen de 15 mililitros, una solución 0,30 molar de cloruro de calcio con 30 mililitros, una disolución de nitrato de plata. Calcula los gramos de cloruro de plata que precipitarán. O sea que lo que yo tengo que calcular es este precipitado, la masa o los gramos que yo voy a obtener allí. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, fácilmente tanto uno como el otro podemos sacar la masa del cloruro de calcio, como podemos sacar también la masa del nitrato de plata. Vamos a observar que, bueno, cada uno de ellos me va a dar un valor X, que no sé cuánto será. Entonces,
relacionando el cloruro de calcio con la masa que yo obtuve de acá, con una reglita de 3 simple, me va a dar, lógicamente, una masa de cloruro de, sí, bien digo, cloruro de calcio, perdón, cloruro de plata. Y con la del nitrato también me va a dar una masa de nitrato. Van a observar, de cloruro de plata quiero decir, van a observar que estos dos valores son distintos porque va a depender de acuerdo a realmente la masa que reacciona. Es decir, uno de los dos va a ser como limitante. Entonces, uno de los dos es el resultado correcto. Bien, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Y en el último, que es el ejercicio 37, dice que sobre 64 gramos de aluminio del 95% de su pureza se añaden 1,5 litros de solución de ácido sulfúrico 2 molar. Calcula el volumen de hidrógeno desprendido a 20 grados y 706 milímetros de mercurio. Entonces, en el ejercicio 37, lo que podemos ver es lo siguiente. En el 37, primero, la ecuación, que es la del aluminio con el ácido sulfúrico, SO4, que me va a quedar justamente el sulfato de aluminio, 2SO4,3, más el hidrógeno. Lo que aquí hay que tener en cuenta, perdón, hidrógeno lo que aquí hay que tener en cuenta, hay que equilibrar y bueno, y ver bien cuánto es lo que nos puede llegar a dar. Bien, lo primero que vamos a hacer es calcular la masa de ácido sulfúrico, la masa de ácido sulfúrico, ya que tengo todo y por lo tanto puedo calcularla la masa a partir de que la molaridad es masa sobre peso molecular por el volumen. Entonces la masa va a ser la molaridad por el peso molecular por el volumen. Bien, de ahí voy a obtener un valor y lo único que me va a quedar entonces es una reglita de 3 simple. La reglita de 3 simple que voy a tener que hacer con respecto a esto es que, obtenida esta masa del ácido sulfúrico, la voy a calcular o la voy a determinar a partir del ácido sulfúrico en función de la cantidad de hidrógeno, que es lo que se me va a escapar. La relación que voy a tener acá con una reglita de 3 simple, voy a sacar en definitiva la masa total de hidrógeno y voy a poder calcular los números de mole. Con eso voy a sacar que, recuerden la formulita de que P por B es igual a N por R por T, por lo tanto el volumen es N por R por T dividido la presión. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en esto? Que la temperatura le tengo que sumar los 273 grados Kelvin. Y la presión la debería transformar en atmósferas. Esa sería la situación. Bueno, después le vemos los cálculos con reactivos impuros.